Este es un día en el cual la palabra del Señor llega a nuestras vidas. Agradecemos al Señor por siervos como el profeta Daniel y el apóstol Juan, dos instrumentos del Señor que para estos tiempos finales es bueno reflexionar y meditar en lo que Dios dio a través de ellos. En días anteriores estuvimos compartiendo acerca de la oración, lo importante que es orar, y también del amor de los unos para con los otros. Y hoy necesitamos entender el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer una reflexión sobre el profeta Daniel, cuando él allí en el capítulo 12 del libro de Daniel nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y luego dice la visión: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice el profeta en el versículo 8: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La palabra revelación está para nosotros en estos tiempos, pero hay algo que debe estar ocurriendo y ocurre con todo lo que está pasando. El versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Quiero hablar hoy de lo que es el ser purificados. Con esta pandemia, con las cosas que están llegando y las que llegarán, la obra especialmente se centra de parte de nuestro Dios en lo que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Como lo declara aquí el profeta Daniel: muchos limpiados, emblanquecidos y purificados. Dice acá: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es el profeta Daniel, pero el personaje que más estuvo cerca a Jesús como discípulo fue Juan, el discípulo amado del Señor, que vio todas las características, entendió, porque recibió de primera mano revelación de parte del Señor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Juan, el que se recostaba en su pecho, Jesús le hablaba al oído y le decía y le hacía comprender todo lo que estaba pasando. Más aún, es el discípulo que muere ya de años, y allí en la isla de Patmos recibió que estaba expatriado, que estaba en ese lugar por la persecución que existía en ese entonces, y allí Juan recibió la revelación. Entonces este siervo del Señor, en el Evangelio de Juan y las tres cartas, nos da principios muy acordes para este tiempo. Recuerdo que la palabra del Señor en la boca del apóstol Juan para nosotros es relevante en esta época. Miremos hoy, por ejemplo, del libro de la primera carta de Juan, el capítulo 3, algunos pensamientos que el Señor nos va a ayudar para comprender, entender estos tiempos. En el capítulo de primera de Juan, la carta de primera de Juan, el apóstol, tengo que resaltar tres características que el apóstol Juan en sus tres cartas especialmente hace énfasis: la prueba de la fe, la prueba de la obediencia y la prueba del amor. El apóstol Juan fue un apóstol experimentado en estas tres áreas, y como discípulos del Señor y como cristianos tenemos que pasar por tres pruebas. Número 1, la prueba de la fe. Número 2, la prueba de la obediencia. Y número 3, la prueba del amor. Vamos a mirar los textos que nos van a ayudar y nos van a estimular para comprender lo que está ocurriendo, lo que el Señor está haciendo ahora en este tiempo. Pues si miramos el capítulo 3 de Juan, él dice lo siguiente en primera de Juan capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Aquí está el secreto de nuestras vidas. Hoy esperamos al Señor. Nuestra confianza está puesta en Él. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como es Él y nosotros vamos a resplandecer. Pero mira el proceso. Como dice el versículo 3, que es un versículo sumamente importante para tener en cuenta. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, la esperanza de ver a Jesús, la esperanza de encontrarse con el Señor, dice todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel, nosotros que creemos en Cristo, los que tenemos fe, los que le estamos esperando, dice todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica. ¿Qué está ocurriendo con esta pandemia? ¿Qué está ocurriendo con todo lo que está pasando en el mundo? La iglesia del Señor está siendo purificada. Mi vida está siendo purificada. Tu vida está siendo purificada. Y esa es nuestra esperanza. Si tenemos la esperanza de ver a Jesús y contemplarlo, nos purificamos. Entonces, el apóstol, y hablábamos el día pasados acerca de la oración. Y mire cómo en el capítulo 5 de 1 de Juan, el mismo apóstol nos dice lo siguiente: estas cosas os he escrito, habla el apóstol Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Creemos en el Señor, creemos en Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué maravilloso, qué glorioso saber que con haber creído en Cristo, tener a Cristo en el corazón, tenemos la vida eterna. Por eso en los evangelios encontramos que Jesús habla a sus discípulos y les dice: las palabras que yo les doy son palabras de vida eterna. Y hoy lo que necesitamos como iglesia del Señor es recibir palabras de vida eterna. Y esas son las palabras. Al creer en Cristo, el primer gran resultado es la vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos a Cristo, estamos en Cristo. Y dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estamos hablando en estos días de la importancia de la oración, y quedó como tarea el orar los unos por los otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que orar los unos por los otros? Al orar los unos por los otros, estamos expresando que amamos al Señor, que amamos a nuestros hermanos, que esa es una prueba. El Señor permite pruebas en diferentes miembros del cuerpo de Cristo para que actuemos, para que procedamos, en especial en cuanto a la oración. Dice acá, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí está el secreto de la oración en estos tiempos. Tengan en cuenta los versículos del capítulo 5, el versículo 13, 14 y 15. El apóstol está haciendo un resumen de 3 pruebas. Ahora, la prueba de la fe. En 1 de Juan 4:2 dice así la palabra: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tiene que ser nuestra fe probada. Y por ser probada, como lo hacía el Señor y lo hace el Señor, y como lo habla también el apóstol Pedro, que es necesario que así como el oro se prueba con el fuego, nuestra fe es probada con las pruebas. Por eso siempre me escucharán decir las benditas pruebas que finalmente producen purificación en nuestras vidas. Nuestras vidas son purificadas cuando pasamos por diferentes pruebas como las que pasó Juan. Luego, en la obediencia, en 1 de Juan 2:3, encontramos que el apóstol también nos dice lo siguiente. 2:3 dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. La obediencia a su palabra. ¿Cómo está nuestra obediencia a sus mandatos, a sus instrucciones, a las instrucciones que hemos recibido desde el día de nuestra conversión, desde el día que aceptamos a Jesús? Y desde ese día empezamos a estudiar su palabra, a meditar su palabra, y al meditar su palabra encontramos instrucciones precisas. Son muchos los mandamientos que encontramos, Señor. Entonces también
nuestra obediencia debe ser probada, cómo estamos cumpliendo las tareas que Él nos ha dejado. Y ahí nuestra vida también tiene que ser probada. Y por último, en el 4:20, dice 1 Juan 4:20, la prueba del amor. 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esta semana hemos estado orando por hermanos, por familias, y la tarea es seguir orando los unos por los otros, porque amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, y ahí también hay una prueba, la prueba del amor fraternal. Entonces, con estas características de la prueba de la fe, la prueba de la obediencia y la prueba del amor fraternal, el Señor está permitiendo que nuestras vidas sean purificadas, nos parezcamos cada día más a Jesús. El apóstol Juan encarna perfectamente, porque fue un discípulo que pasó por muchas tribulaciones, hasta que llegó allí en la isla de Patmos, donde recibió la última revelación del libro de Apocalipsis, de estos tiempos finales, y él pudo contemplar todo el panorama completo de lo que nuestras vidas esperan en los días siguientes. Por eso les recomiendo meditar en estos días estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan, para que logremos entender el propósito de Dios y comprender las palabras también de Daniel, que muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Bendito sea el Señor, porque está purificando, está haciendo que su iglesia sea edificada. Y entenderíamos mejor las palabras de Jesús allí en Mateo capítulo 13, cuando Él habla, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. A ti, iglesia, te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atéis en la tierra será luego atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra luego será desatado en el cielo, que hablábamos en otra oportunidad de lo que es la oración de autoridad. Es una oración de autoridad que viene del mismo cielo, donde indicamos que el Espíritu de Dios coloca lo que Él quiere realizar, lo coloca en nuestros espíritus, en nuestras vidas como discípulos, para que volvamos y entonces atemos en la tierra toda obra de tinieblas. Y como atamos aquí en la tierra, en esta semana atamos todo espíritu de muerte y de enfermedad, todo espíritu de COVID, lo atamos en el nombre de Jesús. Y luego desatamos también la palabra. Es el deseo del Señor, que la tierra sea llena del conocimiento de Él, así como las aguas cubren la mar. Entonces desatamos la palabra, y la palabra tenemos que seguirla predicando, tenemos que seguir hablando de Jesucristo, hablando de que Él viene, hablando de la importancia de estar preparados y estar completamente en gracia delante de Él. El apóstol Juan es bien interesante mirarlo desde varias partes. Quiero volver nuevamente a 1 Juan el capítulo 3, porque nos da unas pautas muy importantes. Como dice aquí la palabra en el versículo 6 de San Juan, 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que está en Cristo, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando conocemos del Señor, andamos en el temor al Señor, no pecamos, no le fallamos a Él. Por eso tiene que venir la prueba de la obediencia. Te pregunto en este día, amado siervo y sierva, ¿cómo está tu obediencia a las demandas del Señor en estos tiempos? En las pruebas es cuando se sabe quién es fiel, quiénes permanecen y quiénes podemos decir que obedecemos sus mandatos. Y luego dice, hijitos, nadie os engañe. El que es justo, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está Jesús y está la iglesia de Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Por eso compartía en otra oportunidad en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, a partir del versículo 9, habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos y habla del misterio de la iglesia, la que el Señor ha colocado para desafiar, quitar principados, potestades.
Y cuando eso ocurre, por eso el apóstol Pablo dice: doblego mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dos palabras importantes. Un árbol que tiene buenas raíces, pero las raíces sería el amor. Un edificio que tiene buenos cimientos, arraigados y cimentados en amor, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad, y sobre todo de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y este versículo 20 de Efesios 3:20, la esencia de la oración, cuando habla de que todo lo que pidamos, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Por eso, para orar y orar conforme a la voluntad de Dios, la presencia del Espíritu Santo hace que produzca en nosotros la esencia de la oración. Y el Espíritu Santo gime dentro de nuestro interior con gemidos indecibles, e interpreta y dice y comunica al Padre lo que es su voluntad, lo que es el deseo de nuestro Dios. Sigue diciendo aquí la palabra en el versículo 9, 1 de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire esta palabra: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Dos palabras importantes. El que es de Dios, como dice aquí esta palabra, dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no es justo, y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, como lo expresó el Señor allá en San Juan 3:74 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y empezamos con la tarea que hemos tenido en estos días de orar los unos por los otros, como un acto generoso de amor y expresión del amor fraternal que está dando aquí el apóstol. Luego nos coloca aquí el apóstol Juan el ejemplo de Caín, como dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, y así sigue explicando la palabra. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mis amados, es tiempo de orar los unos por los otros. Esta parte del cuerpo de Cristo, donde el Señor nos ha colocado, se requiere la expresión para estos tiempos, y el Señor nos está purificando. Esa es la prueba del amor. Es una prueba que el Señor nos permite y tiene que verse reflejada en actos prácticos, consecuentes a las necesidades que el Señor está permitiendo en medio de su pueblo. Dice aquí la palabra, el versículo 15, el apóstol Juan: y todo aquel que aborrece a su hermano, o sea, que aborrece significa que hace a un lado a su hermano, es homicida. Y ninguno homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amado Jesús en la cruz de Calvario, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí la prueba del amor fraternal, termina el apóstol diciendo estas frases contundentes: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire qué pregunta. Qué pregunta. Es práctico, por eso tiene que haber una prueba del amor fraternal. Como lo dice aquí: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y luego sigue diciendo: y cualquier cosa que pidiéremos, cualquier cosa que la oración, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. La prueba de la obediencia. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo que le agrada al Señor?
Es una pregunta que constantemente tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que a ti te agrada, amado Jesús? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Quiero agradarte. Y ese agradarte tiene las implicaciones de la fe, de la obediencia de los mandatos y el amor fraternal. Luego sigue explicando: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Luego en el capítulo 4 habla del Espíritu y del Espíritu del Anticristo. No se podrá entender ni comprender lo del Anticristo, lo de la bestia, lo que está ocurriendo en este momento, los preparativos para el Anticristo, sin nosotros haber experimentado las 3 características que el apóstol Juan nos narra en primera de Juan, que es la prueba de nuestra fe siendo purificada como el oro es probado por el fuego. Y luego la prueba de los mandatos del Señor, la prueba de la obediencia, cómo está mi obediencia a su palabra, a sus mandatos, y la prueba del amor fraternal. El amor fraternal empezando por la oración de los unos a los otros, y también siendo prácticos y consecuentes con nuestros hermanos quienes podemos y pasan por dificultades de diferente índole. Mis amados, este es un día para que la palabra se haga carne, se haga realidad, se transporte a nuestras vidas, y el Espíritu Santo, le aseguro que si vamos a Él y oramos, Él nos muestra por quién tenemos que orar, a quién tenemos que visitar, cómo desplazarnos, cómo movernos, y cómo de una forma práctica que nazca de tu corazón. Nace de tu corazón cómo moverse hacia los hermanos, hacia el cuerpo de Cristo. También entenderíamos las palabras del apóstol Pablo cuando habla de la iglesia como cuerpo en 1 Corintios 12, que cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Así de que hoy es tiempo de que el Señor está edificando su iglesia, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia pura. Y aquí está hablando de la característica de la pureza, y como es nuestra confianza y tenemos puesta nuestra confianza y es nuestra esperanza la resurrección y el estar con Él y le veremos tal como es Él cara a cara, entonces se purifica a sí mismo. Y quizás aquí dejamos esta palabra para que la tengamos bien presente, como lo dice el apóstol Juan en esta carta. Todo aquel que tiene esta esperanza, que es para concluir el versículo que tenemos que tener hoy grabado en el corazón, y todo aquel que tiene esta esperanza, 1 Juan 3, 3 y 4, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces podremos entender las palabras del profeta Daniel: muchos limpiados, emblanquecidos y purificados. Hoy nuestras vidas están siendo purificadas y hoy nos parecemos más a Jesús, y finalmente le veremos tal como es Él y seremos semejantes a Él, que es la gran meta como discípulo del Señor, como también lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hoy compartimos, y espero que esta reflexión y a estudiar 1 de Juan, 2, 3 de Juan, y podemos avanzar al libro de Apocalipsis para comprender lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Por eso los entendidos entendemos. El impío no comprende lo que está pasando, y nosotros estamos siendo emblanquecidos. Ya el Señor nos emblanqueció con su sangre, ya el Señor nos limpió con su sangre, y ahora está purificando a su iglesia y nuestras vidas. Dios les bendiga, mis amados, muchas bendiciones, que la gracia del Señor esté contigo, que el poder del Espíritu Santo esté sobre ti. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén.